Hola, esta presentación es elaborada para explicar una anomalía genética como lo es el síndrome X frágil. Nuestro equipo está conformado por Damaris Nestalí Pérez Villegas, Tania Hermenegildo Martínez y Diana Trujillo Carrión. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Biología de la materia de Genética. Bueno, ¿y qué es el síndrome X frágil? Es una discapacidad mental que se liga al cromosoma X, o bien se deriva de un trastorno genético que se caracteriza por una discapacidad intelectual hereditaria en la persona afectada. Y bueno, como bien antes mencionado, este síndrome se produce como resultado de una mutación del primer gen que es conocido como FMR1 dentro del cromosoma X. Dicha mutación es causada por una expansión de trinucleótidos dentro de la FMR1, que es el gen que codifica para una proteína llamada proteína de retraso mental frágil, o también abreviada como FMRP. Esto nos da como un resultado una metilación o la silenciación de una parte del gen y una deficiencia de la proteína, ya abreviada FMRP, que esta proteína viene siendo necesaria para el desarrollo normal de las conexiones entre las neuronas dentro del cerebro y por ende también necesaria para un desarrollo conectivo normal dentro de una persona. Normalmente en una persona sana hay entre 5 y 40 repeticiones de trinucleótidos en el gen FMR1. Sin embargo, las personas que tienen el síndrome de X frágil tienen una repetición con más de 200. Esto solamente se puede deliberar a través de unas pruebas genéticas para determinar la cantidad de repeticiones que tiene o que presenta esa persona en sus genes. El síndrome del cromosoma X frágil, o también conocido como el síndrome de Martin-Bell, es heredado de manera dominante con penetrencia. Esto quiere decir que mostrará los signos y síntomas de la enfermedad, el 80% en los hombres y 30% en mujeres. Y como este está ligado al cromosoma X en los hombres, indica que los niños tienen más probabilidad de ser afectados que las niñas. Sin embargo, quiero destacar como dato interesante que debido a la anticipación genética y la inactivación del cromosoma X en las mujeres, la herencia del síndrome del cromosoma X frágil no sigue el patrón habitual de la herencia dominante ligada al cromosoma X, lo que lleva a que se ha sugerido suspender el etiquetado del trastorno ligado al cromosoma X como dominante o recesivo. Por otra parte, para que esta condición pudiera ser posible, la mutación tuvo que ser portada por ambos padres. Manifestaciones clínicas. Estas son definidas por el fenotipo físico y conductual. Algunas de estas características son más frecuentes que otras. En edades tempranas son menos evidentes, aunque existen características como la hipotonía que puede comenzar a manifestarse alrededor de los 2 años de edad. Las mujeres suelen presentar menos manifestaciones, esto debido a que disponen en su repertorio genético de 2 cromosomas X. Así, uno compensa los problemas funcionales del otro. Dentro de los fenotipos físicos encontramos macrocefalia, que se refiere a una circunferencia de la cabeza más grande que el promedio, estrabismo, o lo que comúnmente conocemos como ojos viscos, orejas, frente y mentón prominente, prognatismo, que es el desplazamiento hacia adelante de la mandíbula, macroorquidia postuberal, que se refiere a un aumento en el tamaño de los testículos, escoliosis, entre otros. Es importante tener en cuenta que entre un 25 y 30% de los afectados
no presentan estos rasgos típicos, por lo que un aspecto físico normal no debe ser motivo para excluir el síndrome. Dentro del fenotipo conductual, los niños con síndrome X frágil muestran un patrón característico a nivel motriz, cognitivo-lingüístico y de alteraciones en el área social. Aunque es importante recalcar que algunas manifestaciones pueden ser muy frecuentes, otras no tanto, y en cada sujeto estas pueden variar presentando sus propias características. Aquí podemos encontrar discapacidad intelectual, retraso en la adquisición del habla, déficit de atención e hiperactividad, un comportamiento autista en un 30% de los afectados, aleteo de manos, ansiedad social, contacto visual pobre, dificultades para dormir, entre otras. El diagnóstico molecular se realiza mediante el análisis del gen FMR1 y en concreto se basa en el estudio del número de repeticiones CGG y del estado de metilación. Se puede llevar a cabo por medio de dos técnicas. La técnica de PCR, que permite la amplificación del ADN y analiza el fragmento para medir su tamaño. Esta es apropiada para diagnosticar normalidad y un número de repeticiones bajas. Es una técnica barata y rápida con la que se puede realizar un cribado de los individuos con retraso mental y descartar el síndrome X frágil. Por otro lado, la técnica Sauer-Blot cuantifica el número exacto de repeticiones presentes en un paciente y el estado de metilación. Se puede diagnosticar claramente a los individuos afectados de premutación y de mutación completa, aunque esta técnica es más compleja y su coste es más elevado. El síndrome X frágil es un síndrome que no tiene cura. Solamente es posible tratar algunos síntomas con una terapia educativa, una terapia de conducta, una terapia física o bien con medicamentos. Estudios que se realizaron en el 2015 nos muestra que normalmente la mayoría de personas que presentan este síndrome son niños y aproximadamente un 30% son niñas. Estas niñas en su etapa adulta van a sufrir una deficiencia intelectual significativa. La esperanza de vida para personas o para los pacientes que presentan este síndrome es aproximadamente 12 años menor que la población en general.